Estamos con Vilma Baquerano, directora del Observatorio de la Mujer de Ormuza, Organización de Mujeres de la República de El Salvador. Atípico encontrar un observatorio dedicado a temas de género y de mujeres. Vilma, cuéntanos qué se entiende por un observatorio que esté orientado hacia los derechos de las mujeres. Bueno, es un observatorio temático ciudadano de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y abordamos diferentes derechos, no solamente el derecho a vivir libres de violencia, ¿verdad? Sino otros derechos, precisamente el derecho a la participación, ¿verdad? Para que nos dé un balance, que nos indique, ¿verdad? Cómo está la respuesta gubernamental, cómo está precisamente esa capacidad de las políticas públicas para atender los derechos de las mujeres. Es un concepto amplio y significa cómo medimos, ¿verdad? Pero precisamente también cómo vemos los avances, los desafíos, ¿verdad? Los retrocesos que pueden existir en algún momento cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres. Muy significativo que en un continente como el nuestro, donde las masculinidades viven exacerbadas, haya este tipo de organizaciones. ¿Qué aportes hacen estos observatorios para la prevención del delito en los países de la región? Lo más importante es poner en la agenda ciudadana y en la agenda de las instituciones la violencia contra las mujeres, porque muchas veces llegamos a esas conceptualizaciones equivocadas de que se intenta medir la violencia solamente a través de los homicidios, y ahí vemos conferencias de prensa del funcionariado hablando de homicidios y no de otros tipos de violencia, por ejemplo la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia psicológica, que es tan importante también cuando se habla del nivel de bienestar y del nivel de igualdad, ¿verdad? En el que la ciudadanía tiene derecho también a ejercer sus derechos a vivir en condiciones de igualdad, de bienestar, de desarrollo pleno. Desde la Red Iberoamericana de Organizaciones y Observatorios de Seguridad, las diferentes investigaciones que cruzan nos muestran que hay múltiples violencias contra la mujer y que seguramente por su registro o culturalmente están ocultas, y eso hace que la sociedad civil no tenga conciencia de ellas. Cuéntenos, en su caso, ¿usted cree que cuál de estos tipos de violencia contra las mujeres se debería medir o cuáles y producir análisis de ellas para transformación social? Lo más importante es atender ese enfoque diferenciado que afecta a las mujeres en el pleno goce de sus derechos, ¿verdad? Podemos hablar de la violencia letal, de los feminicidios, de la violencia física, también de otros tipos de violencia que a veces no es muy conocido, por ejemplo la violencia simbólica, pero que está a la base de la discriminación contra las mujeres, que la violencia simbólica que se ejerce también a través de los medios de comunicación, a través de chistes sexistas, a través de todas esas expresiones que a la larga pueden constituir también violencia psicológica, ¿verdad? Entonces es bien importante cómo medir estas formas de violencia que no necesariamente se tienen a la vista, ¿verdad? Como sucede con la violencia física, la violencia feminicida, la violencia sexual, que muchas veces también es lo que se piensa casi que de inmediato cuando hablamos de violencia contra las mujeres, pero es tan importante medir todas las formas de violencia, las más evidentes, las más frecuentes, pero también aquellas menos frecuentes, ¿verdad? Por ejemplo, la mortalidad materna, que tiene que ver con la violencia estructural, o también los suicidios, ¿verdad? Porque hay muchas franjas de edad, por ejemplo, en las adolescentes, que los suicidios están vinculados a violencia sexual, a embarazos no deseados, y a veces son temas que no siempre están a la mano cuando se habla de violencia contra las mujeres o cuando se habla de la prevención del delito, pero es sumamente importante cómo desde las políticas de Estado, precisamente las instituciones vinculadas a los aparatajes de seguridad, como la Policía Nacional Civil, que puede tener un papel disuasivo en estos tipos de violencia también. Bueno, Vilma lleva 27 años, creo que llevas, como investigadora, como académica, como activista social en defensa de los derechos de las mujeres. Es un reto muy grande para tan cortos avances que ha tenido el tema en nuestros países. ¿Tú crees, desde tu perspectiva, con tantos años como activista social y como académica, cuáles serían los 5 retos más importantes en el corto plazo para los observatorios de género y para todo el tema de defensa de los derechos de las mujeres? Podríamos identificarlos desde los diversos actores.
como organizaciones, ¿verdad? Como defensora de los derechos de las mujeres, un desafío importante es avanzar, tratar de avanzar y de dar pasos, ¿verdad? Aún cuando se enfrenten obstáculos, no solamente en el tema cultural, sino también a veces en el tema institucional. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay marcos legales, cuando hay leyes nacionales que indican claramente la obligación de nuestros países para llevar los datos desagregados por sexo o por otras variables, y no siempre se hace. Entonces, un reto bien importante es esa capacidad de incidencia, de interlocución con los actores gubernamentales, municipales o locales, para ir haciendo estos esfuerzos conjuntos de generar evidencia, ¿verdad? En cumplimiento a los diferentes indicadores que están vinculados a la violencia contra las mujeres. Otro bien importante también es cómo ir generando otros públicos, ¿verdad? No solamente necesitamos que públicos como la academia, investigadores o investigadoras, ¿verdad? O medios de comunicación también conozcan ese tipo de temas. Es sumamente importante que la ciudadanía, las mujeres, los hombres, niños, niñas, ¿verdad? Realmente identifiquen que el papel de los observatorios ciudadanos es un papel también de suma importancia para la difusión y para el análisis de los temas. Y otro reto importante también es que las mismas instituciones o actores del Estado vean que las organizaciones de la sociedad civil podemos ser una aliada, ¿verdad? En sus demandas, ¿verdad? Cómo podemos nosotras como organizaciones apoyar también las necesidades de los cuerpos policiales, por ejemplo, ¿verdad? En todos nuestros países la función policial es una función de tanta importancia, la función de los actores que están vinculadas con la prevención del delito, hablando, por ejemplo, con las personas que trabajan en las alcaldías, como ustedes, ¿verdad? Es sumamente importante. Entonces, quizás aquí el desafío más importante es, ¿verdad?, que estos actores tomen conciencia que somos unas aliadas con un objetivo común, y es mejorar el goce de los derechos ciudadanos, el goce de los derechos de las mujeres y prevenir el delito, pues realmente tener esas ciudades en paz con las condiciones idóneas de bienestar para todas y todos. Una cajita de música eres tú. Ella es Vilma Vaquerano, directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer de la Organización de Mujeres Salvadoreñas, Ormusa. Nos vemos en el próximo capítulo de Radio Iberoamericana, la serie.